Encantadores, historias que resuenan. Cada entrevista es un viaje al corazón de la música. Encantadores, encantadores, historias que resuenan. Cada entrevista es un... Señores, yo estoy con Charly Mosquea aquí. Esto es Encantadores. Yo me siento regocijado, orgulloso de que en este podcast haya una persona como tú, porque imagínate, un hombre que ha estado con José Peguero, ha estado con los mejores entrevistadores de este país, y de hecho, Silvio Mora, son muchos. Sí. Charly, y dime una cosa, yo sé que tú te sientes aquí como en tu casa, porque tú sabes que esta es tu casa. Claro, y sobre todo entrenando la sección. Entrenando la sección, y qué mejor forma, señores, qué bueno. Charly Mosquea, tu nombre de pila no es Charly Mosquea, tu nombre artístico. Bueno, tú sabes que el nombre mío sufrió una metamorfosis gramatical, porque mi nombre es González, que fue una equivocación. Claro, porque eso es un apellido, González es un apellido. A mí me declararon en Miche, en el año no sé qué, un poquito tarde. Entonces, quizá la idea de mi padre era ponerme, ahí se va a llamar Gonzalo. Ok, Gonzalo, entonces te pusieron González. El tipo, sí, parece que estaba borracho, me puso González. Entonces, cuando yo estaba pequeñito, mis hermanas más pequeñas, al no saber pronunciar González, me decían Charly. Entonces de ahí que viene Charly. Entonces la gente decía Charles. Primero me decían Charles. Cuando nos mudamos a Sabana de la Mar, en el 78, ¿cuál es tu nombre, Charles? La gente me comenzó a llamar Charles. Claro. Acuérdate que me decían Charles Mosquea. Charles Mosquea, sí. Entonces, cuando me mudo a la capital, como en el 81. Sí, ahí el nombre entonces como que coge más fuerte, entonces viene Charly. Me comenzó a llamar. Y tú entonces aprovechas el inglés que tú sabes, sí, y le pones Charly. Exacto. Entonces me quedé con... Entonces ahí la metamorfosis del nombre, Charly Mosquea. Oh, qué bien. ¿Y de dónde viene, o sea, tu familia, de dónde es oriunda? Ya para la gente, porque tú sabes que siempre en las entrevistas se le pregunta. Eso lo sé yo, pero el público que nos está viendo ahora mismo en este espacio, Cantadores. Bueno, mi familia, venimos del Cibao, de Nagua, de la zona de Nagua. Okay. De los lados de Juncaye, mi papá. Oh, perfecto. Y la gorda de Nagua. La gorda. Entonces mis padres se mudaron a Miches, al Cedro de Miches, cuando yo estaba muy chiquito. Y bueno, luego a los 14 años mi familia se muda a Sabana de la Mar, que es donde realmente germina la semilla de la música, porque ahí fue que yo sentí como, yo hacía mis pininos en mi campo, pero en Sabana de la Mar fue que me dieron como el impulso. La acogida, te acogieron como artista. Exactamente. Porque tú vienes, por ejemplo, de una sección, o de dos secciones, porque primero vienen de Nagua, luego pasan al Cedro de Miches, ¿verdad? Sí. Entonces luego cae a Sabana de la Mar, ya a un pueblo costero. Ese mar es que te inspira a ti entonces para tú escribir. Y sobre todo la gente. Claro. No, entonces yo te conocí a ti allá, porque yo venía haciendo cantos. Para la persona que no conoce la historia, esto es muy importante porque estoy contando mi historia al lado de uno de los protagonistas de ¿cómo se llama? Cuando tú hablas del pasado, habla de la... Tu pasado para mí es un presente. Exactamente. No, pero que cuando alguien forma parte de tu vida, de tu adolescencia, no sé cómo se dice eso, pero tú eres parte de esa historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tocabas guitarra primero que yo, y yo comencé a aprender a tocar algunos tonos. Todos lo hacíamos pandillado. Hay tantas cosas que decir, pero vamos a escoger las cosas que tú entiendas que te hacen sentir feliz para contárselas al público, porque recuerda que estamos hablando en este podcast, Encantadores, con el público que desea conocer de Charly Mosquea, de ese gran compositor, de ese gran cantante, de ese hombre que ha hecho tantos éxitos, un poquito más de su, ¿verdad?
de su adolescencia, de las cosas de muchacho. Bueno, lo que pasa es que tú eres parte de la historia, por supuesto, y qué bueno que este programa se comenzara así, de esa manera, hablando de mi vida y donde tú también estás incluido. Bueno, yo te voy a decir, yo desconocía lo que era escribir canciones. Yo cuando tenía mis primeros años, yo cantaba cosas, o sea, cantos. Cantos, sí. Yo no lo escribía en ninguna mascota ni nada, sino que yo... Nárrame la diferencia entre cantos y canciones. Bueno, porque así le llamábamos nosotros cuando éramos niños, cantos. Cántame un canto. Ah, y decían también, cántame un disco, cántame un disquito ahí. Sí, sí. Entonces, lo que no lo hacía eran cantos. Por ejemplo, yo me inventaba algunos cantos y lo iba cantando por los caminos. Luego, en Sabana de la Mar, cuando nos mudamos, yo había hecho una canción que se llamaba El Pequeño Soñador, Sí, yo recuerdo. que de hecho se grabó. Una ¿Qué? canción bien tonta, diría yo, una canción muy simple. Comiénzamela nada más que yo te la voy a seguir, a ver si cómo está mi memoria. Voy a contar la historia De un niño que vivía, con con el aire comía y con el aire se vestía. Ay, 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 ay. Señores, todos se imaginan que este hombre tiene una memoria. Esa es una canción autobiográfica porque justamente esa era mi niñez, o sea, una época de mucha escasez de mi vida, donde quizás me iba a pasar algunos 3, 4, 5, 6 meses de pura batata, porque era como en Cuba, que lo que hay en Cuba, si hay maíz, comen maíz. Sí, sí, claro. Por ejemplo, en la época que yo era muchacho, lo que había en una época era batata en la parcela de un cuñado mío. Y había que comer batata con lengua, batata con muela, batata Con todo, pero batata. con leche. Sí. Charlie, hay algo que yo no se sale de mi memoria de cuando tú llegaste a Sabana de la Mar, mi pueblo, que yo también soy de ahí, cuando nos conocimos. Fíjate, Charlie, a ti te decían el pequeño Camilo Sesto, no pequeño, porque tú nunca fuiste pequeño, Ajá. pero tú tenías un pelo largo, háblame de eso, y tú llegabas con tu guitarrita a cualquier esquina, y yo veo que la gente venía, hey, mira, ese tipo es igualito a Camilo Sesto. Sí. Bueno, porque yo tenía una melena que se usaba en esa época. También estaba el Puma muy pegado. El Puma, sí. Bueno, yo recuerdo que una vez, yo cuando ya era adolescente, algunos 17 años, y fui a un salón de belleza que estaba al lado del cine. Ajá, de de Tití, claro. Y me dieron ese blower, como que el pelo se doblaba atrás así, Sí. y partió por el medio aquí, así tipo el Puma. Sí, cuando estaban comenzando a llegar los blowers, porque antes lo que hacían era que se pasaban el peine a las mujeres, ¿te Sí, acuerdas? sí. Agarraban un peine caliente y salió un humazo Pues Guillermo, ese día yo no dormí en la cama, yo me quedé sentado para que no se me desbarate. para que no se te desbaratara el peinado. Pero Sabana de la Mar fue conmigo muy, o sea, me acogieron de una forma que yo nunca me sentí un extraño. Y allá me pusieron el Manolo Galván dominicano. El Manolo Galván. Sí, ¿Te, porque yo te cantaba- recuerdas esta palabra, el Galvio? El Galvio. Así era que nosotros le decíamos porque éramos los dos fanáticos de Manolo Galván. Sí. Y yo hacía toda esa, bueno, que te digo, toda esa serenata. Hay demasiadas anécdotas que nosotros conocemos de la época de Así es, nosotros. tendríamos que hacer 3 programas para poder decir la mitad de las cosas que sabemos el uno del otro. Sí. Charlie, ahora ya a entrar en materia, ya con tu repertorio, lo que es la primera canción que te graban, cómo la escribes, dónde la escribes, y cuéntanos, vamos a comenzar por ahí, la primera canción que te escucha un productor, que te la graban y pasa algo con esa canción. Bueno, como te digo, yo nunca soñé, yo nunca pensé conocer un artista en persona, mucho menos ser artista. Y terminé siendo admirado por artistas. Sí, O sea, fue algo muy grande. Entonces, cuando yo tuve mi inclinación o sea, son cosas que tú naces con ciertas habilidades, ¿no? Dios te dio el talento, pero a mucha gente Dios le da el talento y no lo usa. Pero yo pude haberme quedado en Sabana de la Mar pescando, tener 5 muchachos allá. ya tuviera calvo y sin dientes. Exactamente. Pero algo me impulsó después de yo vender helado
que vendía helado. Esa es en otra paleta. historia de los dos que la vamos a contar ahorita. Sí. Aguántame esa ahí. Aguántame esa, vamos a seguir con lo profesional. Bueno, pues Charlie. nada, finalmente llego a la capital en el año como algún 82 por ahí. 81, 82. Entonces luego vino el primer éxito que fue Cualquiera se engaña, que hizo Olga Lara, que fue una Sí. canción que fue la balada más grande y famosa que se ha grabado en el año, en el siglo XX. Pero claro que sí, yo recuerdo que esa canción encabezaba la diatriba, la competencia que había entre dos grandes artistas dominicanas, que eran las que estaban en la palestra. O sea, hablamos de Olga Lara y de Viquiana, que ahí es que viene esa canción. Cualquiera se engaña, no saben que sangre es bandeja de plata. Esa canción se rayó ese disco en todas las belloneras que habían aquí. Yo recuerdo que una vez fuimos al Rossi con Nicolás Brito, nuestro amigo, Sí, claro, al Nicolás. Conde, y él Wow. ponía esa canción y casi siempre que íbamos estaba rayado el disco. Charlie, esa canción marcó en mí personalmente una historia, un ícono. Tú sabes que yo fui locutor en Radio Samaná y yo tenía un programa. Y yo recuerdo que yo ponía esa canción para abrir el programa. ¿Entiendes? En Radio Samaná del circuito Carena Bello, vamos a escuchar ahora la voz de Olga Lara con el tema de la autoría de Charlie Mosquea, Cualquiera se engaña. Wow. Wow. Guillermo, mira, déjame acatar algo ahora. Tu familia, todos son talentosos. Tu papá, tus hermanos. Mira, yo creo que Gracias. en algunas circunstancias quizás más favorables, vamos a suponer ahora que hay tantos medios de hacer cosas. ¿Tú te imaginas ustedes, los hermanos de ustedes haciendo un programa? Ustedes. Así es Sobre la todo vida. tu papá, que era un actor, un comediante. Nunca salió de Sabana la Mar, el único que saliste fuiste tú. Sí, tú sabes que nadie es profeta en su tierra. Y mi padre tenía tanto talento que él quiso darlo a la gente de su pueblo, a su gente. Pero lamentablemente tú sabes que en los pueblos nadie brilla, ¿entiendes? Sí, más esa época. Y papá siempre nos abrigó a nosotros o sea, la esperanza de que él venía para la capital a comprar una casita. Pero entonces como mi mamá se oponía a que él vendiera lo que teníamos allá. Él se siempre quedó- quería más o menos Siempre, salir siempre. para lo claro. Mi papá vino y vio como 10 casas aquí en la capital, No me Charlie. diga, mira eso. Claro, pero tú sabes que... Quizá todos ustedes hubieran sido estrellas famosas. Pero ven acá. Pero una gente en Estados Unidos considera, aunque sea vecino de Emilio Estefan, ya es famoso. Sí, es verdad. ¿Entiendes? Ahora tú te imaginas a mi papá aquí, que hubiera conocido a Jackie Núñez, a Sí, Corporán, un tipo de eso. Hubiera sido un cómico famoso hoy día. Pero la gente cuando va a llegar, Charlie, llega, porque imagínate tú, tus padres murieron y nunca tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de hacerte una diligencia, llevarte un programa, porque eso eran otros tiempos y otras cosas. Sin embargo, tú, por tu propio, a pecho limpio, hiciste un nombre artístico y de qué manera, mi Sí. hermano. Pues yo creo que dejamos ahorita la parte donde, la parte de cuando vendíamos helado, que el pueblo, insisto mucho y le agradezco a Sabana de la Mar, porque Sabana de la Mar me dio el impulso. Yo en vez de ir a Sabana de la Mar, probablemente voy a otro lugar, quizás no hubiera tenido ese mismo impacto, pero Sabana de la Mar es un pueblo muy romántico, Sí. por lo menos era en esa época. En esa Tú época, sabes, así es. La serenata, las cosas, la gente muy romántica, un pueblo también muy talentoso. Si hubiera sido un pueblo egoísta, dice, prefiere consumirme antes Sí. de decirme que me fuera, pero Que ellos te entendían que no debía quedarme en el pueblo. Que no debía quedarte. Entonces, ese gusanito, yo tuve un gusanito siempre de un aventurero, de una persona que todavía, a mí no, yo no me gusta como quedarme estancado en un lugar, ¿me entiendes? Entonces, Sí. nada, vine para la capital, la historia ya todo el mundo la conoce. Charlie, cuando hablaste del heladero, de la venta de helados, y me involucraste, me dio como un dejo de nostalgia. ¿Sabe por qué? Amigos televidentes de este programa, encantadores. Charlie fue una persona siempre humilde, de una familia que venía, ¿verdad?, de la pobreza y cosas. Y en ese tiempo, recuerdo yo que en mi casa, tú sabes, teníamos un colmadito, una cosa, mi papá le iba no muy mal. Finca Y- de cacao. Cacao, de todas esas cosas. Y yo no tenía la necesidad, más yo quería ser heladero por estar al lado de Charlie. Oye, eso es verdad. O sea, porque nosotros teníamos una hermandad, algo Sí, tan sí, bonito, sí, es verdad.
que yo quería participar en la cosa con él, ¿entiendes? Sí. Para hablar y cantar y visitar todos esos batalles, todos esos parajes que íbamos con los carritos de helado. Mira, tú sabes que yo le estaba contando a Ingrid, cuando pasamos en enero, íbamos manejando y pasamos para Miches y pasamos por la Gina y le digo yo a Ingrid, mira, Ay, la Gina de Verde, Miche. tú no sabes que Guillermito está flaco y yo organizamos un espectáculo en la Gina. Eso es un cuento Pero muy oye, bueno. sin sonido y sin nada, era pura guitarra, a capela. A puro pulmón. Entonces cogimos la mañana entera anunciando por el campito, gran presentación de Charly Moquea, Guillermito López. Está flaco. Está flaco. Esta tarde en la Escuela Rural de la Gina. Óyeme, y nos pasamos la mañana. El asunto fue que cuando ya nos tocó cantar, estábamos roncos de anunciar. Estábamos revueltos un cebo. Y yo creo que la entrada era 5 centavos. A ¿no? 5 centavos, sí. Pero llenamos el sitio. Sí. Llenamos el sitio. Fíjate, en esa época la gente estaba alta. Pero pasó algo que nosotros no pudimos cobrar. Yo me recuerdo que fue. ¡Oh! Que tuvimos que Salir corriendo. Sí, porque pasó algo en el show. Que no sé, fue un tipo ahí que se borracho empezó. Que tiene! Póngale un micrófono porque eso no se oye. Entonces, Charly, tú sabes que hizo así, fue el primero que salió. Y entonces, al ver nosotros el más grande, el más alto que salió, salimos nosotros atrás. Óyeme, ¿y cómo tuvimos que venir después de allá de la Gina, los Sabanes de la Mar? No vinimos en una camioneta de esa que traen saco de cangrejo. Y tarde que salimos. Ay, sí. Quizá ay, era sí. la última camioneta que salía. Y óyeme, porque en esa época llevaban todos esos cangrejos de la Gina en saco y lo desmasaban en Sabana de la Mar, parece. Y entonces uno sentado arriba de esos sacos de cangrejos, déjame decirte. Ya lo sabe. Aquí se están diciendo cosas que Charly Mosquea no lo ha dicho en ningún otro programa. Estoy seguro, porque estamos hablando de cosas muy, muy íntimas de la vida nuestra, de nuestra niñez, y donde comenzó su formación como el artista que es hoy en día. Tenemos aquí a Charly Mosquea, uno de los compositores más emblemáticos. Charly, ¿cuántas canciones te han grabado a ti? Bueno, Que hasta tú ahora recuerdes. van más de 350 canciones grabadas. De hecho, hay canciones que yo ni siquiera sé que... De vez en cuando me encuentro con canciones que yo no sabía que yo había escrito. Así Porque es. entre tantas canciones, es como cuando tú tienes muchos hijos, que algunos se te escapa por ahí, ¿me entiendes? Así que yo hice demasiadas, y nos mantenemos haciendo, como artista, como intérprete, tengo 3 producciones, 3 CD. A ver qué te recuerda esto. En un rincón de mi país está mi pueblo. Me vio crecer y junto a él Porque mi sueño me dio su amor y bajo el sol alcé mi vuelo. ¡ay, ay, ay, ay! Y hoy quiero volver A a ti, ti, mi pueblo. pueblo. Esa canción la compusimos en Miches. En Miches. Déjame decirte que ese disco salió con Villalona en el 94, 95 y se escribió en el 83. ¿Tú sabes, quieres que te cuente cómo surgió esta canción? Cuéntame, pero yo quiero saber algo antes de eso. Ah. Es cómo tú llegas a conseguir a Fernando Villalona para que te grabe esa canción, o si lo hiciste o sea, por medio de alguna editora, algún productor o algo así. Bueno, déjame decirte que cuando sucedió eso ya yo tenía un nombre muy grande. Ah, sí, claro. O sea, yo de hecho nunca he tenido la necesidad de caerle atrás a ningún artista para que me grabe. O sea, siempre o me buscan o me busca la disquera o así. Es que el que escribe una canción como cualquiera se engaña y pasa lo que pasó con esa canción. Sí, Ya bueno, hay que buscarlo. Me abrió la puerta siempre. Y que no estaba en mi naturaleza, no te lo digo por jactancia ni nada, no tuve la necesidad. Pero en este caso fue algo coyuntural porque yo era parte de Caminos Record en Nueva York. Y entonces cuando Villalona entró a la disquera, ya yo era parte de la disquera, porque ahí salió mi disco Bohemio. Sí. Entonces, de hecho, cuando entró Villalona al sello, pagaron todos los proyectos
de los otros artistas que formamos parte de la compañía, como Ravel, estaba Jacqueline Esteves, el Jacqueline grupo Esteves. Tambor, y el disco mío, Charlie Mosquea Bohemio, duró 2 años y pico engavetado. Porque Guardado. Guardado, y ellos se fajaron Porque habían con- otros que estaban sonando y bueno, se dedicaron como hacen la No, mayoría de las ellos, disqueras. ellos se entregaron a la Mayimbe, se Sí, entregaron, sí, sí, entregados. claro. De hecho, ahí fue cuando yo me deprimí muchísimo y me fui a vivir para Puerto Rico. Y cuando estuve en Puerto Rico, ya es que sale mi disco Bohemio. Ok, mira, vamos a hablar, ya tú hablaste de Nueva York y Puerto Rico, pero hay algo que yo quiero que el público que nos está viendo sepan, y es la vida de Charlie Mosquea en República Dominicana y luego la vida de Charlie Mosquea en Estados Unidos. O sea, cómo te vas, en qué tiempo te vas a Estados Unidos y cómo pasa eso y qué cosas hiciste allá. Bueno, fíjate, mi vida se divide entre, o sea, mi vida da muchos programas, da muchos libros, muchos episodios, porque mi vida ha sido muy intensa. O sea, desde que yo vine a la capital, que tuve que coger muchos trotes, Ay, sí. yo, Cogimos, pela. el primer lugar donde viví fue en el Hoyo de Chulín, el famoso, en ese gran residencial, el Hoyo de Chulín, en Cristo Rey, donde la gente hacía sus cosas en fundita y la tiraba. Y no, Ay, 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 déjalo ahí, y no déjalo se ahí. sabe la cabeza de quién iba a caer. Ay, ay, ay. Pero bueno, ahí tenía una tía por parte de madre que fue que me acogió, que me trajo. Porque no te puedo contar la historia entera porque no da para el programa. El asunto fue Claro. Yo me quedé en Sabana La Mar, yo recuerdo, y tú siempre Sí. me escribías cartas, me decías, Claro. yo me está yendo bien aquí, estoy trabajando. Recuerdo que yo me sentía muy feliz cuando tú me decías, conseguí internet de Yamucaba. que, wow, sí, sí. Conocí a Avi Lama. ¿Tú se acuerdas de ese cantante? Sí, sí, que fue uno de los Avi. primeros cantantes que tú conociste Mira, aquí. y Avilama está igualito, vive en Miami, creo, en la Florida. Creo, mira, porque mucha gente va a ver este programa y a veces se preguntan cosas ellos mismos que se las responden cuando tú contestas una pregunta. Por ejemplo, a veces yo pienso cosas que a veces pienso, ahora con esto del TikTok y la cosa, yo veo cosas, digo, wow, pero eso mismo pensaba yo. Sí. Entonces uno contesta muchas preguntas cuando uno hace este tipo de programas Así de es. podcast. Recuerda que estábamos en Estados Unidos. Ya Charlie Mosquea consigue visa. Que recuerdo yo que cuando te dieron la visa, la primera visa, nos lo celebramos en el Mirador Sur. Sí, y nos sí. tomamos una cerveza soberana. Sí. Y nos comimos un pollo allá en de Chalupa. Sí, y le hicimos un anuncio a la soberana. Y le hicimos un anuncio. Pero eso Pero son otro programa. Cristiana, no sea bruta. Bébete una Ah, no, soberana. no. Oye, nosotros inventamos un anuncio, decía, Fabito, pero Jovito, ¿y con qué yo me bajo este pollo con yuca? Cristiana, bébete una soberana. Pero Cristiana, no sea bruta, bébete una soberana. No Bueno. tenemos muchas ideas, muchas ideas. Charlie, entonces ahí celebramos la visa. Te dan visa, 10 años de visa, recuerdo. No, mira, te voy a decir. ¿Cómo pasa eso? No, ya en el 80, tú sabes que yo en la década del 80 fue una vida muy intensa. Sí. Yo me casé joven, luego me fui, me involucré, pero siempre me ligué con personas que me aportaron mucho en mi vida, personas de buena onda, o sea, porque venimos de origen muy humilde, por supuesto, Claro. pero si tú te quedas en tu mismo entorno, tú no avanzas, o sea, tú No, tienes no, que jamás. tener la habilidad de codearte con personas y caerle bien. Sobre todo. Tú no puedes decidir caerle bien a la gente. Tú tienes la gente nace con su ángel, con su estrella, ¿tú me entiendes? Porque a veces tú no puedes privar en gracioso porque tú eres o no eres gracioso. ¿Me entiendes? Es como la gente que quiere ser chistoso a la mala. Es así. Y si tú no tienes gracia para hacer chiste, no hagas chiste. No. Entonces en la vida hay personas que En vez de caer en gracia, cae en desgracia. caen, exactamente. Hay gente que sí, que en vez, quieren ser estrellas, lo que se convierten en estrellados. En estrellado, sí. Entonces, mira, el caso mío, yo, pues nada, tuve una relación con una persona que estaba muy relacionada con la gente de Ángela Carrasco y todo eso, entonces
me hizo la facilidad para que yo fuera a España, a Madrid. Estamos hablando del año 88, 89 por ahí. Y en esa época ni siquiera hacía falta para ir a España. No había se avisa visa para eso. No. Pues nada, yo tenía mi pasaje para ir a España, tenía una lista de productores, por ejemplo, iba a conocer en persona a Camilo Sesto, tenía números de productores como Ricardo Arcuza, productor de Julio Iglesias, todo eso. Entonces, el hombre propone y Dios dispone. Y Dios dispone, así es verdad. Entonces, celebrando contigo, con Johnny, el viaje, ¿tú te acuerdas cuando yo fui al consulado? Claro que Y sí. que fue de chiste que fui. Y tuve la mala suerte que hasta me dieron una visa por 5 años. Cuando digo mala suerte, porque pudo haber sido, o fue buena suerte o mala suerte. ¿Qué usted tiene? Usted tiene propiedades. Yo no tengo nada. No, venga a las 3. Si venga a las 3 de la tarde. Entonces, fíjate, para no abundar mucho sobre esa parte, no fui a España. Y fui a Puerto Rico un par de veces. Sí, Luego, porque si me decía que fuiste a España, yo voy a decir, yo no me recuerdo de esa. No, España no fue. Entonces, nada, como te digo, el hombre propone y Dios dispone. Yo, porque todo dominicano quería ir ¿a dónde? A Nueva York. Y yo tenía un sobrino allá. Me dijo, coño, tío, pero arranque para acá. Y yo no lo pensé 2 veces, cogí para allá. Fui al principio del año 90. Y nada, para mí nada fue extraño. O sea, yo parece como que en otras vidas ya esas ciudades las conocía, ¿me entiendes? Yo nunca me sentí como raro ni extraño en esa grande ciudad. Y viví un proceso de algunos 7 u 8 años en la década del 90. Sí. Y bueno, ahí escribí mis grandes canciones, Guillermo. Yo escribí ahí, por ejemplo, Muchachita mía, otra vez. Todas esas canciones de los 90 exitosas. Pero esto es entre cantadores, Charlie. ¿Por qué no le cantamos un pedacito a esa canción? Porque la gente también, ¿verdad? Hay mucha gente que está loco porque tú cantes. Otra vez faltando al colegio, solo por venirme a ver. Ya empezaste a pintarte la cara para lucir más mujer. Entonces, ¿cuál éxito escribimos en esa estadía en Nueva York? Te voy a decir el número. Este hombre le quita el gusto, como ya uno está cogiéndole el piso a la canción. El amor es más bello, lo sé. Pero tú tienes que aprender a ser niña primero y después a ser mujer. Entonces, imagínate tú que te cante la canción entera, no da el programa. Mira. Es verdad. Pues, estamos en Nueva York. ¿Por qué le agradezco tanto a Nueva York? Porque mis mejores canciones o mis grandes canciones que yo hice en esa época, la misma nostalgia, lo gris de Nueva York, de la época, el choque cultural. Hicimos canciones como esta canción que ha sido un éxito luego de Chucho Vallanet y el Puma, que se llama Esta noche está para boleros. Esta noche está para boleros, canciones añejas que saben a tiempo. Esta noche sabe a melodía, a bellos recuerdos y a vino bueno. Esta noche está para quererse, sin riendas ni freno, en un beso eterno, para decirte quiero. Wow. ¿Y cuáles más? Por ejemplo, canciones como Quiéreme. Yo atravesé la noche hasta tu casa. Alfonseca, póngale aplauso a eso ahí. No vaya más lejos. Esta canción que está súper pegada ahora, la escribí en el 94. Oye, ayer pasé cantando por su casa. Se rieron de mí sus familiares. Ay, dicen que mi amor no le conviene, que vivo envuelto en 1000 calamidades, que soy aventurero, que no tengo dinero, que no puedo ofrecerle un buen hogar. Y ayer me suspendieron la visita, me echaron como a un perro de la casa.
no vuelva a molestar mi muchachita, me dijo el viejo en tono de amenaza. Mas yo salí cantando una canción desesperada, mojada de llanto y de dolor. Pasa cantando, soy el canario prisionero que le canta. Wow, señores, increíble. Pero mira cómo se conectan las cosas. Quiero compartir en tu programa algo muy importante de esa canción. Ajá. ¿Tú sabes a quién yo le escribí esa canción? Atención, atención, atención. Oye, esa canción tiene una historia muy enternecedora. Porque cuando tú te crías, esa crianza rural que tú tuviste, se te graba como si fuera en tu disco duro, ¿no? Entonces, esa canción es un reflejo de mi niñez. Porque en el campito mío que yo me crié allá en el Cedro de Miche, había un personaje llamado Mon. Oye, y Mon escribía, oye, esto es muy interesante, escribía cartas de amor. Cartas de amor. Y él escribía, por ejemplo, él cobraba 5 centavos por cada carta. Si por ejemplo tú le dices, Mon, mira, escribe una carta, tú enamorado de María. Y él te escribe una carta, y con esa carta de Mon tú te levantabas, seguro la muchacha. Ay, mi madre. Pero el pobre Mon nunca podía levantarse nada con su propia carta. Entonces ese personaje se me quedó en mi cabeza y entonces, la palabra, perdón, Charlie, la palabra pasa cantando también creo que ahí que voy. Ok, dale. Porque a él le decían que era un pasacantando, ¿entiendes? Entonces de ahí viene, y yo me quedé con esa palabra pasacantando en mi cabeza. Entonces, un día cojo mi guitarra, ¿y qué hago? Construir la historia en torno a Mon, ¿me entiendes? Y es tan real, o sea, porque ¿qué tú haces? Tú necesitas un título para hacer a veces una buena canción. A veces te llega en tu mente el título. O tú alguien menciona algo y tú dices, wow, mira, eso es un buen título para un tema. Entonces, donde está el arte es donde tú reconstruyes cuando tú construyes una historia. Esa es la envoltura de una canción, un buen título. Exacto. Los títulos son los que se pegan mayormente. Así es. Sí. El arte está en cómo tú puedes recrear esa. Por ejemplo, si tú, vives una vida y un guionista viene a escribir el guión para una película, por ejemplo, de tu vida, no va a hacer fielmente tu vida. O sea, va a coger a grosso modo el contexto de tu vida, pero van a haber elementos que van a ser el guionista que lo va a poner. ¿Tú me entiendes? Sí, claro. Van a ver, por ejemplo, y eso pasa con la canción. Por ejemplo, la historia de Mon, yo le creé una historia aparte. ¿Tú me entiendes? Y se llama Pasa Cantando. Exacto, una historia paralela, ¿me entiendes? A mí me enternece mucho porque es una historia muy interesante. ¿Sabes que esa fue la última canción que grabó Anthony Ríos? Vuelo 103. Tú sabes que yo grabé esa canción con arreglo de Manuel Tejada en mi segundo álbum, Charlie Mosquea, Vuelo 103, que así se llamó el disco. Y bueno, él siempre me dijo, él andaba con mi disco en su carro, me decía, loco, antes de yo morirme, yo voy a grabar esa canción. Y mira qué cosa. ¿Esa producción no la hiciste con Caminos Records? No, eso fue con Juan y Nelson. Ya con Juan, ya tú estabas con Juan y Nelson, ¿verdad? Sí, entonces, pues mira, él siempre me dijo que esa canción la iba a grabar, porque ya me había grabado varias canciones antes. Sí. Y fue la última grabación que él hizo en vida. Sí. Yo recuerdo que antes de eso la se gente grabó. Lo puede buscar en YouTube, Vuelo 103, en la versión de Anthony Ríos y también en la versión de Charlie Mosquea. Anthony Ríos, ya que habías hablado lo había mencionado con Vuelo 103, creo que te grabó una canción. Hombre y mujer. Ay, me fascina. Cántalo un poquito. En un solo lecho, dos cuerpos sedientos, comiéndose a besos, sin bridas ni tiempo.
lentamente me deslizo Hombre y por... mujer, Así lentamente me deslizo por tu cuerpo. y hago de este cuarto un altar para adorarte más. Y nos vamos entregando a este delirio que nos lleva hasta la cima del placer. Tanto así que somos hechos uno para el otro, hombre y mujer. Señores, mira Charlie, esa canción cuando tú te pones a cantarla, me pasa por la mente lo siguiente. ¿Cómo fue para ti hacerle una canción a un tipo como Anthony Ríos, a un compositor de la talla de Anthony Ríos, que había escrito tantas letras, escribió tantas letras bonitas y tantas cosas, y tú decir, ustedes siempre fueron grandes amigos, pero hacerle una canción a un tipo así, como que yo me ponga a escribirte una canción para que tú la cantes. Sí. Digo, ¿por dónde empiezo? Sí. Porque, oye, un tipo con Mira, una esa pregunta es muy interesante, Guillermo. Y por eso fue que te pedí esa canción. Quizás sea una de las preguntas más interesantes que me han hecho en un podcast. Mira, fíjate que Anthony Ríos siempre me dio mucha confianza. Desde el principio que nos conocimos, que yo era un muchacho muy joven llegando a la capital, Anthony Ríos te hace sentir bienvenido en su vida y él nunca se mostraba como una estrella. Claro. Él me llevaba para los sitios, para el malecón. De hecho, A donde Mojama. sí. Siempre. No, mucho antes de todo eso, Anthony y yo, desde cuando él tenía íntimo ahí que de hecho en esa época yo no era un tipo Sí, conocido. eso era ahí en el Conde, que estaba. Por ahí por la zona colonial. Sí. Yo ni siquiera era un tipo conocido y Anthony Ríos siempre me distinguió. Él me escuchaba. Por ejemplo, hay anda un video que yo publiqué en el año 92, él y yo en Nueva York. Ese video yo lo tengo en mi Instagram. Lo tengo, ojalá que el señor director nos quiera poner Sí. aunque sea un pedacito de Le vamos a eso, poner un pedacito de ese video donde él y yo estamos compartiendo y él está hablando maravillas de mí. Entonces, fíjate, para contestarte tu pregunta, nunca me hizo sentir como que yo estaba con una mega estrella. Porque Anthony Ríos era una de las personas con el alma más generosa que yo he conocido. El tipo menos mezquino que yo vi en mi vida. Sí, entonces, fíjate que yo recuerdo que él me dio un consejo, una vez que yo nunca olvido, cuando yo estaba comenzando, que nos juntábamos en el malecón con la guitarra, con gente importante, y estábamos en una conversación, yo siempre estaba como ansioso por cantar. Para que me oigan. Y yo estaba así con la guitarra. Y él me dijo, mira, espera tu oportunidad. Espera tu oportunidad para que cuando ellos se cansen de hablar, entonces tú, pero no te desesperes. Incluso en el video que yo publiqué en Instagram, bueno, que de hecho es un video que está en YouTube también, que lo publicaron hace muchos años. Ahí me veo yo como... Cada vez que alguien le metió una conversación, cada vez que me iba a presentar, alguien venía y quería brillar y le metió una conversación a él. Y yo tenía la cara como, ¿sabes? Como imagínate uno rígido ahí. Tú. Sí, entonces, para mí fue fácil cuando esa canción, Hombre y Mujer, a él le agradó otra vez desde que yo se la puse. De hecho, hay otra canción que me hizo también llorar. Me duele. Ay, sí, que ya sí, no sí. te importe De mi mi nombre. nombre. Que na 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 ni, na. Na 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 na. Me duele saber que te quise tanto, saber que aún llevo clavado en mi pecho ese amor. Y me duele porque para mí no es tan fácil después de quererte olvidarte. Si en mí hubo tanto amor, no puedo borrarlo, no. Me duele. Tú sabes que hasta la grandeza a veces hay que saberla manejar. Porque, por ejemplo, cuando tú eres grande como artista, como lo fue Anthony Ríos, y tú estás delante de personas tuyas, de amigos, de hermanos, y tú empiezas a demostrar lo que tú eres y la grandeza, los demás se sienten apabullados. Pero Anthony Ríos, él se ponía pequeño delante de ti. Entonces,
él te Esa es la palabra. reconocía los dones que tú tenías, Sí. o sea, tu talento y tu cosa, Sí. y siempre fue así. Por eso creo que eso contesta Sí. la pregunta que te Sí. hice ahorita, y tú me lo, o Sí, sea, sí, me lo estás descifrando de una manera tan perfecta y tan Sí. real. Wow, pero tú complementaste de manera genial el hecho, eso que dice de que él empequeñecía Sí. para que tú te sintieras Para más que tú te cómodo. sintieras grande. Entonces, por eso es que tú le haces esa canción. No necesito tu nombre, puedo llamarte ternura. Si te has llevado del río toda su frescura y te has vestido con flores silvestres y espuma. Y yo me daba cuenta, porque yo iba a los shows que hacía el loco, ahí en la ceniza, en esos sitios, y cuando él iba a cantar una canción tuya, él hablaba de ti. Sí, sí. Charlie Mosquera, un muchacho de Sabana de la Mar con mucho talento, y entonces luego cantaba la canción, y a él le gustaba mucho Sí, cantar las porque canciones él era, tuyas. mira, él era como una especie de tío artístico, él me protegía. Es como te dije ahorita, Guillermo, mira, por eso es que está en buena conexión con Dios, porque Sí, cuando tú tienes un buen corazón y tú obras bien, sí. cuando tú llegas a los lugares con ciertas altanerías, como que la gente crea como que te repele, ¿tú me entiendes? Sí, Aunque eso es tengas verdad. talento. Aunque tengas ¿Me talento. entiendes? Por eso yo veo personas que quieren entrar de una manera, como que ellos quieren condicionar el ambiente. Y te digo una cosa, es mejor caer en gracia que ser gracioso. Que sea gracioso. Sí. Cuando digo caer en gracia, es como decían los viejos Sí. de antes, hay que tener la sangre liviana. Eso es verdad, es verdad. Hay gente que tú no lo vendes ni en potecito. Sí, sí. Hay gente que tú viste que le han invertido muchísimo dinero. Y no es lo mismo ser gracioso que ser grasoso. No. ¿Entiendes? Porque es como dicen los músicos aquí, aceitoso. ¿Te acuerdas de Bolo, el saxofonista de Sabana de la Mar? Ay, sí, ay, sí. Aquella vez que fuimos a dar la serenata con el Bolo. Sí, en las notas del saxofón tenían liguillas, así, puestas así, con liguilla. Entonces comenzaba a tocar y las notas se le caían. Y Charlie le decía, viene el mambo, maestro Bolo. Le decía, espérate que se me cayó re. Buscándolo en la oscuridad. En Pero, un momento, maestro, ¿qué pasó? No, escucha, se me cayó re mayor y no lo encuentro, a lo oscuro. Recuerdo que era noche muy, muy oscura. Dios muy mío. oscura, sí. ¿Sabes? Hay que hacer un programa, Charlie, para nosotros hablar de nuestra vida Sabana la Marina y de las serenatas y las cosas. Pero vamos a continuar con este podcast aquí en Encantadores. Hablando Y de vamos Sabana de la Mar, la única persona que ha grabado este tema fui yo y ha sido muy popular. La gente ha recibido un gran apoyo. Ay, sí, sí, la canción. Vuelve barquito velero a Sabana de la Mar y dile a la que más quiero que no la podré olvidar. Vuelve barquito velero Eso es precioso. a Sabana de la Mar. Me acuerda de mi amigo Chícaro. ¿Te Charlie, acuerdas, Chícaro? esa canción nunca se supo cuál fue el autor de esa Sí, canción. se supo. El autor de esa canción, me cuentan que es un español, creo que era cura. Él Sí. estuvo en Sabana de la Mar una vez y él escribió esa canción. No me acuerdo del nombre ahora, pero sí lo he oído mencionar. Sí, Una persona sí. que quiso mucho ese pueblo. Déjame decirte. Y se la atribuyó tanta gente esa canción allá, en Sabana de la Mar, que decían que eran los compositores. la cantó Chícaro, que fue quien me la hizo conocer, pero no crean, no, yo todo lo que he oído es que esa persona, ese español, escribió esa canción. Sabana de la Mar, cuando yo me mudé en Sabana de la Mar en el año 1978, era un pueblo con todas sus calles asfaltadas, Sí, sí, claro. mucho movimiento, ahí en la esquina del Picoteo. ¿Te acuerdas Ay, de sí, esos helados? ay, que venían sí. Ahí estaban los limpiabotas, Sí, estaban... ahí yo limpié zapatos. Venían Y unos helados ahí. me afuerearon. Porque yo entré muy popular ahí y yo limpiaba los zapatos. Pero y- es que él comenzaba a limpiar los zapatos, señores, empezaba a cantarle Y a la gente. cantaba Entonces todo el mundo quería limpiar los zapatos con Charlie. Exactamente, y me sacaron el grupito de limpiabotas.
no pude volver a ir. Había un tipo, un tal Malilla ahí, que era más malo que el Ay, diablo. sí, malilla malamaña, le decían. Sí. Pues ahí vendían en la esquina del Picoteo unos helados. Ay, Dios sí. mío, yo quisiera Wow. encontrarme. Entonces tú metías esos helados de leche en un vaso de aluminio y le echaban vino Tinto, campeón. Ah, como el vino La Fuerza ahora. No, pero ese vino no tenía alcohol casi mente. No, ese vino era un vino como Vino tinto. un vino sabroso. Pero óyeme, yo quisiera encontrarme con esos helados y lo majaba uno ahí en ese vaso de aluminio. Cuánta historia bonita, señores. Charlie, ya que estamos aquí en este podcast, Encantadores, vamos a continuar con tu carrera artística porque el público, la gente que me están escribiendo, me dicen que quiere que Charlie le hable de esos temas, de esos éxitos que le hizo a Sergio Vargas, ¿verdad? Al Mayimbe, etcétera, etcétera. Bueno, mira, ya yo soy una cartita repetida. Hablar de... Yo creo que son estas cosas que estamos nosotros hablando aquí del helado. Eso es lo que le está dando la belleza. Sí, pero bueno, yo estoy muy agradecido de todos los artistas que han cantado mi música, como Fernando Villalona, comenzando por Olga Lara, que por cierto me encontré con ella hace poco. Muy linda que está Olga, muy renovada. Olga es mi madre prácticamente, porque Sí, ella fue claro, que me abrió claro. Esa me fue dio quien te adoptó como compositor. me dio la primera oportunidad, La que, primera que es la oportunidad. que tú necesitas. Esa es la que primera. vale. Por eso yo siempre que veo a una persona con talento, lo que yo pueda hacer por ayudarlo, lo ayudo. Mira, Así Guillermo, es. entonces yo, bueno, por supuesto que muy agradecido de todos esos artistas que me han grabado mi música. Y me hablaba de Sergio Vargas. Sergio Vargas viene siendo como otro Anthony Ríos para mí. O sea, Sí, como sí, una claro. persona que ha tenido un gran impacto en mi vida, en lo personal, porque con otros artistas yo no he tenido ese acercamiento. No, lo que pasó con Sergio Vargas y una canción tuya en este país es una historia para contar, para disfrutar y creo que eso fue algo que le dio un empuje a tu carrera. Claro que ya lo tenías, pero, o sea, te mantuvo en la palestra durante muchos días. O sea, la gente aquí hablaba de Charly Mosquera y de la canción Dile, que tú Sí. sabes que es una historia que tú la has contado, como tú dijiste ahorita, a ti no te gusta repetirte tanto. Sí, sí. Pero miren, señores, yo quiero que Charly, antes de continuar con este tema, le dé sus redes a la gente, donde la gente puede ver tu contenido, donde pueden Bueno, buscar tu yo música. aparezco hasta en el canal de la Mona. En TikTok. TikTok. Es más, con @Charly Mosquera. Usted encuentra, pues yo soy el único que llama Charly Mosquera. Así No, es. yo no me llamo Juan Pérez. Así significa que yo soy, bueno, ¿Y tu canal de YouTube? Charly Mosquera Oficial. En TikTok tengo más de 20,000 seguidores. Tengo videos de 2 millones de views. Mi Instagram no está muy mal, tengo 10,000 y pico de seguidores. Ok. Orgánicos. Todos mis seguidores y todo mi contenido es orgánico, porque yo no manipulo nada. No, y de esas orgásmico cosas. también, porque Y hay canciones orgas- tuyas que Como incitan esta, por muchísimas ejemplo. cosas. Este es un orgasmo. ¿Entiendes? Sí. Dulce tentación, Wow. tú me enloqueces. Atención, mujeres. Cuando remojas así tus labios al hablar, cuando sonríes y me miras tiernamente, me haces caer, me haces pecar, me haces olvidar. Y voy rodando suavemente por tu cuello, y voy rodando suavemente hasta tu pecho, hasta sentir el fuego ardiente de tu cuerpo, Hasta quemarme en el fuego. de tu cuerpo. Oh, wow. Dulce tentación, tú me enloqueces. ¿Cómo resistirme a tenerte? Si tú me hipnotizas y pierdo la mente, tú me inhabilitas Me inhabilita. como mantequilla en pan caliente.
pierdo los sentidos cuando tú me besas. Me entrego y olvido dónde está más fría la cerveza. Charlie, esa canción, wow. Tú sabes que te va a gustar mucho esta historia. A mí me hizo un cuento, tú me hiciste un cuento una vez de nuestro hermano Rafa Rosario, que tú estabas como en un cancito con él y cosas, y él estaba como con una persona, una muchachona, y tú comenzaste a acercarte a cantar esa canción. Unas amigas. Sí, unas amigas. Entonces te estaban poniendo mucha atención. ¿Qué fue lo que te dijo Rafa? Ah, no, yo fui preparado para que compartir unos cuantas horas ahí con la amistad, ¿no? Entonces, después de 5 canciones así que yo canté medio sensuales, Rafa me dice, Chaye, mira, está todo muy lindo, pero tú estás Tú muy te pones muy sensual. Tú estás muy sensual, vamos a ver. Ah, pero hay otra canción. Ay. Pues yo tengo un repertorio de canciones eróticas y canciones cortavenas y de todo tipo. Entonces ese grupo de canciones eróticas está esta, que por cierto, esta canción que pasó ahora, la grabó Sergio Vargas, muy chévere. Ok. Entonces me la grabó Eddie Herrera, que fue un éxito allá en el Centro Suramérica. Aquí él no le dio mucha promo, pero la canción es, oye, me gusta el perfume borracho en tu cuello, cuando despierto a tu lado, tú y yo semi-trasnochados, después de un amor intenso. Me gusta el beso que me das en la puerta y me hace postergar la fecha de lo que había previsto. Y de nuevo el hechizo, la magia seductora de un amor insaciable que nos quita la ropa hasta dar en el piso. Amantes prohibidos. Ay, mi madre. Somos dos, pero puede más la pasión que el juicio, como dos fugitivos, desafiando el peligro, desafiando el momento, buscando el momento para amarnos de nuevo. Creo que muchas de mis canciones son muy narrativas, o sea, muy narrativas. Por ejemplo, si tú oyes, por ejemplo, yo atravesé la noche hasta tu casa, ya eso es un video. Wow. Partí la luna en dos como muestra de amor, te doy mi serenata. Canción que se ha grabado hasta en francés, se grabó esa canción. Sí, pero claro. vamos a hablar de lo que es la narrativa. Ok. O sea, el punto que estamos tocando es la narrativa. Por ejemplo, esta otra. Muchachita mía, otra vez faltando al colegio, solo por venirme a ver. Es una narrativa. O sea, es tú narrar, tú te imaginas a la muchachita yendo al colegio. Ayer pasé cantando por su casa, se rieron. Entonces, cuando hablabas tú de que la gente se mete en la canción, porque la canción te mete a ti. Claro. Por la manera en que fue estructurada la canción. ¿Ve? O sea, una vez una persona me hizo a mí una acotación, estamos hablando del principio de los 80, me dijo, a la gente le gusta que le cuenten historias. ¿Sabías? Sí, y que le canten historia también. Que le canten historias, porque cuando tú cantas una historia, cantándola, por eso, cuando tú la cuentas, es contándola, cuando la cantas, es cantándola. Y fíjate que las canciones cantan historias, son canciones que se quedan para siempre, porque sobre todo en la época que no existían los videos, el video era la imaginación, ¿verdad? El video, sí, así es. ¿Verdad? Entonces cuando ya la canción trae el video en la imaginación, Sí. se convierte en una canción más interesante. Tú sabes que eso que tú has dicho es muy cierto, porque antes había una modalidad que cuando había pocos televisores en República Dominicana, la gente se entretenía, la radio era
o sea, la banda sonora de todas las Sí. personas, de la juventud, de los Mira, esa es la enamorados. palabra que buscaba ahorita. La banda Tú sonora. eres parte de mi banda sonora. Pues mira, tú sabes una canción que quizá me motivó mucho a mí, porque la música que tú oyes en tu adolescencia y quizá mucho antes, te marcan. ¿Me Sí. entiendes? Por ejemplo, que tú quieres mejor narrativa que esta canción de Manolo Galván, por ejemplo. Lo vi hacer su maleta. El Y abuelo. entre las cosas Que iba guardando, había un retrato de todo. el último cumpleaños, Wow. una bufanda de lana. Entonces, oye, para que tú veas, porque estamos, para que no salgamos del tema que tú Sí. dijiste, que es muy interesante, de mis canciones que narran historia, cómo me marcaron esas canciones Sí, para sí. yo seguir esa línea de manera casi inconsciente. Porque a mí siempre me fascinó escuchar canciones como esa, que aparte de que, wow, eran historias tristes, pero de la manera que el autor la contaba, ahí era que estaba. Sí, ¿Tú me sí, entiendes? sí. Y aparte de eso, una melodía hermosa que te arrastraba, porque hay un complemento en una canción. Es la letra, la melodía y la melodía para cada letra, porque, por ejemplo, si una letra es triste, tú no le puedes poner una música alegre. No, jamás, Porque no va a jamás. transmitir el mensaje. No es lo mismo. Entonces, ya la tercera parte, el arreglo, ¿me entiendes? Pero si tú cantas una canción, aunque sea con un piano, con una guitarra, esa canción no necesita más nada. Es así. Y cuando yo hablaba de la banda sonora, yo me refería a que, por ejemplo, en los tiempos de antes, al no haber muchos televisores, no había televisores a colores, la gente tenía que oír las cosas e imaginárselas. Entonces, por ejemplo, las mujeres no veían una novela en la televisión, pero entonces oían una radionovela. Y se hacían de cuenta al escucharla que la estaban viendo. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, que los compositores como tú, Charlie, hacen cuando están escribiendo una canción. Están haciendo una historia que las imágenes se la están poniendo en las letras y en la forma de contarla. Ahora, Entonces, por eso la gente se otra mete. cosa, Guillermo, que marca a un buen compositor a la hora de manejar lo que es la narrativa, el arte de la narrativa, es el hecho de haberte alimentado bien. Y el alimento de un escritor son los libros. O sea, leer a grandes escritores, novelistas. Las novelas escritas son narrativas. ¿Tú me entiendes? Como tú vendes al personaje, como tú colocas al personaje, como tú narras tu novela, ahí está el arte de tu libro. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú te formaste leyendo, sobre todo el libro más importante que es la Biblia, que fue el primer libro que nosotros leímos realmente y escudriñamos. Bueno, hasta ahí me seguiste tú también. Sí. Te metiste en iglesia adventista. Pero Ah, mira, sí. tú sabes que tú tocaste un tema hoy importantísimo, Guillermo, que yo no voy a tomar en cuenta. Ahora recuerdo que por seguirme los pasos, tú también te metiste en la iglesia. Yo me metí en muchos líos contigo, me metí en muchos líos porque es que, fíjate qué pasa, nosotros de niños hicimos, ya de niños casi adolescentes, hicimos una empatía tan fuerte que queríamos estar todo el día aprendiendo las mismas cosas, leyendo los mismos paquitos. Otra cosa, te pusiste a estudiar inglés conmigo también. Sí, me puse a estudiar inglés. Pero y mira, es que y no- luego después, ya cuando tú tenías que pagármelo, entonces no podía pagar la academia de la mía junta. Me dijo, yo, tú vas a tener que salirte y yo seguir, tú sabes. A lo mejor yo consigo visa primero que tú y de allá yo te mando para que tú hagas el curso. Pero mira, me imagino que la gente que pongan en los comentarios cuáles amigos han tenido usted en su vida que ustedes terminaron haciendo los dos la misma cosa. Me imagino que amigos Sí. y amigas, ¿eh? Sí, Hay muchas amigas tuyas que entre mujeres se siguen y se meten a hacer un curso de costura, la otra se sí. pone. No, y si íbamos a una casa enamorada, por ejemplo, tú me decías, y no tiene una hermana, una prima, la muchacha. Sí, sí. Para ir los dos, increíble. No, incluso
Hay amigos que se han casado con 2 hermanas. Con 2 hermanas, sí, eso es por Sí. la complicidad, la cofradía Sí, de sí, estar sí. juntos. ¿Verdad? Es un ¿Entiendes? tema muy importante, muy interesante que nosotros hemos tocado aquí. No hemos salido un poco de la... Pero óyeme, qué interesante. La gente, mira, yo voy a ahora mismo a las personas que vean este programa, escriban ahí en su comentario. Sí, sí, y sobre todo, señores, este canal, Guillermito López TV, suscríbase. Si usted ha llegado hasta aquí viendo este video, es porque le ha gustado este contenido. Usted nos engrandece, nos elogia. Si usted se suscribe al canal, le da a la campanita y nos sigue, que siempre va a haber contenido de esta calidad. De verdad que, Charlie, ojalá, hay muchos programas que hay que hacer para hablar de todas las cosas que tú y yo tenemos guardadas. Las cosas que han dado pie a nuestra carrera y a construir lo que hemos construido. Y me he sentido muy feliz, muy orgulloso de tenerte hoy como mi primer invitado en este podcast, señores. Que esto merece un aplauso del Me he sentido público. muy bien, Guillermo, muy bien. Gracias a Ingrid, ¿verdad? De corazón. Gracias a nuestro control master, el señor Rico Alfonseca, y a la Yo gente que ha hecho posible poner esto. en manos de Dios este proyecto tuyo. Espero que Dios dirija cada paso que tú des. Amén. Porque tú eres una persona que yo admiro mucho. Y es más fácil tú querer a una persona que tú admiras. ¿Ves? Sí, eso es así. Entonces ya lo del cariño ya no hay ni que hablarlo. Sí. Pero quiero pedirle a Dios mío gracias por esta oportunidad. Guía a este proyecto de Guillermo. Gracias, con tus Señor. manos. Envía a tus ángeles para que cada cosa que él desee se le abra. Que dirijan ellos, que dirijan esta orquesta, Los Ángeles, tuyos, y este proyecto bonito de mi amigo Guillermo López. Amén, amén. Señores, gracias. Poniéndonos así, gracias a Charlie, en manos de Dios, también nos ponemos en boca de ustedes y esperamos su apoyo en cada uno de estos podcasts. Esto ha sido Encantadores. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Encantadores, historias que resuenan. Cada entrevista es un viaje al corazón de la música. Encantadores.